Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a concluir la semana y pongan mucha atención en el devocional de hoy. Nos va a abrir un panorama que tal vez tú nunca habías meditado en eso. Y ayer estudiamos de que fuimos creados para la gloria de Dios y hoy veremos por qué es lo que sucede cuando estamos separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Y la pregunta que quiero comenzar haciéndote es, ¿tú puedes escuchar el clamor de la gente de verdad? ¿Puedes sentir el dolor? ¿Puedes ver el rostro de la gente, de las mujeres, los jóvenes, los niños, sobre todo de las niñas ahora que está la psicosis, el temor de que se las andan robando aquí en las comunidades? ¿Puedes oír todo el clamor de la gente que clama pidiendo ayuda? Y escucha muy bien, la vida de todo ser humano en la tierra, bajo la maldición del pecado, es una en la que ha perdido su relación con Dios, pero también ha perdido el potencial de vida en su gloria. Y es ahora estamos viviendo, pero a la manera del mundo, no en el ámbito en el cual fuimos creados. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo era bueno en gran manera. Y como corona de su creación, dice la palabra, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y le dio dominio y señorío, autoridad delegada para gobernar la tierra en comunión con el Padre, con Dios. El hombre venía a ser parte de la relación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue creado para habitar con Dios, para compartir y gobernar con Él. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde el momento de la creación, Dios estableció este principio en su palabra. Solamente un ser humano, un espíritu con un alma que habitara en un cuerpo físico, podría ejercer dominio sobre la tierra. Y por eso, después de soplar aliento de vida sobre el hombre, Dios le dio autoridad para gobernar y señorear sobre toda su creación. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Adán fue conectado al mundo espiritual por medio del soplo de Dios, recibió autoridad para ejercer dominio sobre la tierra, porque un cuerpo sin aliento no puede gobernar, y más cuando no tiene el aliento divino de Dios. La autoridad que Adán recibió era delegada, lo que significa que solamente iba a funcionar mientras él estuviera en sujeción, en sumisión y conectado al gobierno de Dios. Dios le dio a Adán instrucciones específicas para gobernar el huerto del Edén. En Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ese momento, el hombre no tenía pecado. Su relación con el Padre era abierta, nada lo separaba. Ese era el periodo de la inocencia, cuando el hombre se encontraba dentro del reino de Dios y no existía para él enfermedad, dolor ni sufrimiento, porque vivía en total dependencia de Dios. Adán recibía la vida de su creador y no tenía ninguna necesidad de manejarse independientemente de él. Mientras vivía en total obediencia al Padre, estaba bajo la protección y el gobierno de su reino. Era inmune al ataque de Satanás, el enemigo de Dios, que en ese entonces el hombre era inmortal dentro de un reino absolutamente impenetrable. Satanás no tenía forma de invadirlo. Se puede concluir que la impenetrabilidad del reino era dada por la obediencia, por la dependencia de la voluntad del hombre a la voluntad o gobierno de Dios. Ahora, ¿cuál fue la tentación del enemigo para que el hombre cayera? La tentación fue la independencia. El enemigo tentó al hombre con la idea de gobernarse a sí mismo y ser igual a Dios, sin que el hombre supiera que esto era equivalente a rebelión.
El ser humano no fue creado para gobernarse a sí mismo, no tiene esa capacidad. Todo lo que tiene es la facultad de escoger quién lo gobierna, si es Dios o es el diablo. Por eso, si caemos en la mentira de la independencia, el diablo tomará automáticamente el control del gobierno de nuestras vidas y de todo lo que nos pertenece. ¿Qué es la independencia? Bueno, la independencia es actuar al margen o separados de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecar te hace vivir independiente de Dios, separado de la gloria de Dios. Es la autonomía de la voluntad humana. Y esa separación es equivalente a rebeldía. En términos más simples, el Nuevo Testamento llama a eso actuar según la carne, es decir, ser egoístas, autosuficientes, satisfacer los impulsos de los deseos carnales y no los del espíritu, el cual está conectado a Dios. Por esa razón, la Biblia nos instruye a crucificar la carne cada día y a negarle sus derechos para vivir conforme al espíritu. Podemos concluir que la independencia es vivir fuera del gobierno directo de Dios, es tomar nuestras propias decisiones sin depender de Él y sin tener en cuenta su voluntad ni su consejo, o sea, separados de su gloria, del ambiente en el cual tú y yo fuimos creados originalmente. ¿Cómo ocurrió esa tentación? Génesis 3, 4 al 7 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que el enemigo le sugiere al hombre es lo siguiente: ¿por qué vivir bajo el gobierno y la autoridad de Dios o someterte a Él si dentro de ti mismo existe el poder para desarrollarte y ser igual a Dios? Y lo puedes hacer en tus propias fuerzas. ¿Por qué no te atreves a hacerlo tú mismo? Todo será igual en tu vida, excepto que ahora tendrás el mismo poder y autoridad que Dios. Ya no vas a estar bajo su gobierno, sino que tú vas a estar a cargo de ti mismo. Esta es la mentira más grande que el hombre haya podido creer y constituye el fundamento de todas las religiones y sectas del mundo, porque lo único que hacen al ser humano es llevarlo a vivir su propia vida, a ser independiente y a gobernarse a sí mismo. Y la mayoría de ellas plantea que el hombre no necesita a Dios. Adán y Eva cayeron en la tentación de la independencia y sin saberlo, con esa decisión se salieron de la protección del reino. Eso era todo lo que Satanás buscaba. Él sabía que si lograba infiltrar el espíritu de independencia en el hombre, lo separaría del Padre. Y de hecho, eso fue lo que causó su propia caída. Y de ese modo Satanás logró que el hombre y la mujer salieran del reino, de la gloria de Dios. Y para la sorpresa de Adán, cuando al decidir gobernarse a sí mismo y se vio expulsado del reino, se vio vulnerable y vino su caída. Y eso abrió una brecha en el muro impenetrable del reino. Las palabras de la serpiente o de Satanás hacían parecer que eso no era malo, que el hombre tendría conocimiento del bien y del mal y que sería igual a Dios. La oferta parecía muy atractiva, pero hubo algo que la serpiente nunca les dijo, y es que eso los llevaría a la muerte, a la separación completa de su fuente de vida. Cuando finalmente se dieron cuenta, ya era muy tarde.
y de un momento a otro habían salido del gobierno de Dios y entrado al gobierno de Satanás. Adán y Eva no tuvieron la intención de pecar, no fue ese su motivo. Ellos solamente querían probar aquel fruto que se veía bueno y ser iguales a Dios, pero terminaron en pecado y expulsados de la presencia de su Creador. Fueron desconectados de su fuente de vida e identidad, y de esa forma Satanás podía gobernarlos y Dios perdía su amistad y dominio sobre ellos. Y grábate esto: las buenas intenciones no son suficientes para lograr hacer lo correcto delante de Dios y así permanecer bajo su protección y querer recibir su bendición. ¿Qué sucedió después de la caída del hombre? En cuanto el hombre y la mujer aceptaron las sugerencias del enemigo de Dios, la protección del Padre fue removida de sus vidas y la autoridad delegada para señorear la tierra les fue robada. Y eso era precisamente lo que Satanás buscaba. Él quería el dominio para sí, la autoridad para gobernar la tierra. Dios quitó su presencia y el hombre fue cortado de la fuente de vida y de su comunión con el Padre. Para Adán y Eva fue triste y doloroso independizarse de su Creador. Y esto fue así en el principio. Y hoy sigue siendo así. El pecado de independencia y la maldición se han transmitido de generación a generación. Por eso vemos el mundo hoy como está. Miles de personas mueren a temprana edad por accidentes, por enfermedades, por tragedias, debido a que viven en independencia de Dios y no tienen su protección. La independencia es una de las tentaciones más fuertes que actualmente sufren los ministros, los creyentes, la gente, sobre todo los que son muy inteligentes, que se sienten muy talentosos y confiando en sus riquezas y no creen necesitar a Dios. Aquellos que caen a la tentación terminan en destrucción, porque ningún hombre o mujer puede darse el lujo de vivir independientemente de Dios, de vivir fuera de la gloria de Dios. La independencia hizo que Satanás cayera. Adán y Eva, lejos de tener la intención de pecar, solo esperaban seguir siendo moralmente rectos, pero usando su propia fuerza moral o justicia para llegar a ser como Dios. Pero nada de eso sucedió de la manera que ellos pensaron. Es más, después de su caída, toda la creación, incluyéndote a ti y a mí, caímos bajo el dominio de Satanás. Es decir, no solo el ser humano entró en maldición, sino la creación entera. Todo lo que estaba bajo la autoridad y el gobierno del hombre pasó a estar bajo la autoridad y el gobierno de Satanás. Por eso hasta el día de hoy, naciones enteras, familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños, sufren enfermedades, dolor y muerte, y la naturaleza sufre desórdenes en su funcionamiento. Hay mucha gente que se pregunta: si Dios es tan bueno y justo, ¿por qué hay tanta gente con hambre? ¿Por qué hay tanta destrucción, tanta enfermedad, terremotos, huracanes y niños maltratados y guerras y tanta inmoralidad? La respuesta es muy sencilla. El hombre se está gobernando a sí mismo, quiere vivir independiente, fuera del reino de Dios. En otras palabras, la culpa no es de Dios, sino de aquellos que han escogido vivir fuera de la gloria de Él, vivir sin Él. ¿Qué podemos aprender de todo esto? La lección clara y fundamental aquí es que ningún ser humano puede vivir independientemente de su creador, porque eso lo va a llevar a la destrucción. Adán comprendió tarde que la independencia es dolorosa y que solo lo llevaría a la muerte. Y por ese motivo, cuando se vive en independencia, no se puede resistir el pecado, ni se tienen fuerzas para vencer al diablo ni a sus demonios, porque ningún ser humano tiene en sí mismo la fuerza espiritual para resistir al diablo, porque el primer hombre, Adán, le cedió su autoridad, y Satanás, como creación de Dios, estaba bajo la autoridad y el gobierno del hombre. Pero
El hombre no usó su autoridad y en cambio cayó en la tentación de sus mentiras. Satanás, escuchen esto es muy importante entenderlo, era menor que el hombre en autoridad, pero éste lo hizo mayor al cederle su autoridad y su territorio. Y por lo tanto el hombre tampoco tiene las fuerzas para resistir la tentación de pecar. La única manera de vencer la tentación y al enemigo es estar unidos a Dios, volver a vivir en el ámbito de su gloria. Por eso el Señor quiere hacernos portadores de su gloria, donde su Espíritu Santo vive, more en nosotros. La independencia es la raíz que da como fruto el pecado. En la actualidad, en la actualidad de hoy, hay millones de personas que no pueden dejar el pecado. Estoy hablando también de creyentes que ni tienen la fuerza para resistir las tentaciones, porque se gobiernan a sí mismos y viven en total rebelión a las leyes divinas. Muchos hombres y mujeres quieren dejar la pornografía, los deseos compulsivos de comer, la droga, la mentira, el robo, el engaño, el adulterio, las pastillas para dormir y todo lo demás, pero no tienen la fuerza para ser libres porque no quieren someterse a Dios y ni hablar de su carácter, ¿eh? Uy, Señor. Y de un momento a otro, el pecado del hombre y la nueva autoridad de Satanás convirtieron el mundo en un caos. Pero el Padre no se quedó cruzado de brazos, viendo cómo su creación era destruida. Inmediatamente proveyó un medio para devolverle al hombre su posición y autoridad en el reino. Ahora, ¿cómo Dios restauró el reino al hombre? En el momento de la caída del hombre, Dios tenía dos opciones. Pongan atención aquí: juzgar al diablo, destruir su reino y echarlo al infierno hasta el juicio final. O número dos, buscar una forma de pagar el precio por la restitución del hombre al reino para luego destruir a Satanás. La primera opción no era viable, porque si Dios por su justicia juzgaba a Satanás y su reino, pues tenía que juzgar al hombre también, porque ya estaba dentro del gobierno del enemigo, y con ese juicio, pues toda la humanidad hubiera terminado en el infierno. Y la segunda opción era buscar un hombre sin mancha que pagara por el pecado de todos y recuperara la autoridad sobre la tierra, y así, a través de ese sacrificio, salvar al hombre de la condenación que Satanás sin duda recibirá. Dios amó tanto al hombre que decidió salvarlo enviando a su Hijo como pago por la restitución, la reconciliación con Él y la restauración de su reino en la tierra. Como dice Juan 3:16, hay muchas personas que se preguntan, si Dios es más poderoso que el diablo, ¿por qué no lo destruye para siempre? Dios no destruye al diablo porque su justicia le obligaría a destruir también al hombre, a ti y a mí. Por esa razón mantiene la puerta de salvación abierta para el ser humano. Y en este proceso ha tenido que permitir que el diablo traiga mentira y engaño y que gobierne por un corto periodo de tiempo. Por eso no lo ha juzgado ni destruido todavía. El diablo sigue mintiendo a los seres humanos, convenciéndolos de que tienen derecho a la independencia, que la independencia es mucho mejor que el gobierno benevolente de Dios. Y hay personas que prefieren vivir esclavas del pecado que someterse al gobierno de Dios. Se llenan la boca diciendo que son independientes, inteligentes y libres, y yo, mientras oímos o vemos cómo arrastran las cadenas de esclavitud que los mantienen presos, no son felices, no tienen vida en su interior, no se dan cuenta de que están atados por el diablo y de que lejos de la libertad están viviendo en una constante opresión y tormento, y su visión está bloqueada, viven en oscuridad, como Pablo dice en 2 Corintios 4:4. La independencia de Dios ha llevado al hombre a la depresión. Por eso vemos tanto deprimido hoy en día, a la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la soledad,
la miseria, la ruina y el pecado. Por eso el Padre Celestial buscó un hombre que no fuera con la corriente del mundo, sino uno que obedeciera su palabra, que hiciera su voluntad y que restaurara el reino. Pero, ¿por qué Dios buscó un hombre para hacer esto? ¿Por qué no usó su omnipotencia si Él es todopoderoso? Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dios tenía que regirse por el mismo principio que Él mismo estableció desde la creación. Todo espíritu que quiera hacer algo en la tierra debe tener un cuerpo. Por eso buscó un hombre para salvar a la humanidad, pero no lo encontró. Entonces Él mismo se hizo hombre para que por medio de su muerte se salvara toda la raza descendiente de Adán y para que a través de su resurrección redimiera a toda la tierra del dominio de Satanás y destruyera el reino de las tinieblas y sus obras. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, vivió 33 años y medio en completa obediencia al Padre, murió por todos los pecados y al tercer día resucitó, conquistando la autoridad para gobernar la tierra. Desde el momento en que Jesús nació hasta el momento en que se fue de la tierra, Él caminó en total dependencia del Padre. Como hombre, obedeció totalmente a Dios en todas las áreas y se dejó guiar por el Espíritu Santo durante todo su ministerio. Y por causa de esto pudo restablecer en la tierra el reino de Dios. Él mismo dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios. La autoridad en la cual Jesús se movía para sanar a los enfermos, para enseñar, para predicar y echar fuera demonios, venía de su total obediencia al Padre. Era como un hombre común y corriente, pero en completa dependencia de Dios. La diferencia entre el primer Adán y el segundo, el cual es Jesús, fue que el primero decidió vivir independientemente de Dios, mientras el segundo, Jesucristo, eligió la dependencia del Padre. Cuando Jesús resucitó como hombre e hijo obediente, se le dio todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra con su resurrección y dio nacimiento a una nueva especie, una nueva creación, un nuevo hombre victorioso y lleno de gloria, reconectado a su fuente de vida, el Creador. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando recupera la autoridad en la tierra? Jesús hizo todo lo que Dios Padre le ordenó para poder recuperar la autoridad perdida. Y luego se la entregó a su iglesia, a cada creyente. Y ahora el reino de los cielos en la tierra es establecido por los hijos de Dios, por la iglesia. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Lucas 12:32 dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. El gobierno de Dios opera, escúchenlo bien, solo en aquellos que obedecen su voluntad. Primera de Juan 2:13 y 14. Cuando actuamos en total dependencia del Espíritu Santo, somos inmunes a los ataques de los demonios, escúchenlo bien. Pero si escogemos la independencia, nosotros mismos abrimos brecha en el reino y el enemigo nos roba la autoridad y nos lleva a la destrucción. Jesús nos ha trasladado a su reino. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo. La tentación de la independencia o rebelión sigue vigente hoy en día, aún después de la resurrección de Jesús. Él no nos redimió de ella, porque es algo que nosotros debemos manejar. Poder elegir qué camino vamos a tomar es parte de nuestro libre albedrío. Podemos escoger vivir dependiendo de Dios o independiente de Dios como un acto de nuestra propia voluntad. El conflicto entre los dos reinos siempre estará presente y el hombre decide de quién depende y quién lo gobierna. Jesús nos abrió la puerta de salvación y reconciliación con el Padre Celestial. Él nos dio la vía ya pagada para ser libres de la esclavitud. Y nosotros decidimos si queremos ser libres o seguir siendo esclavos de Satanás. La libertad que el enemigo ofrece es falsa porque nos ata a las pasiones de la carne y nos hace esclavos de nuestros propios deseos. Y Dios sugiere que escojamos la vida, pero hay hombres que a pesar de conocer la verdad, escogen la muerte. ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó en la tierra? En Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no vino a predicar el perdón de pecados, sino el reino de Dios. Escúchenlo bien. El perdón de pecados es una condición para entrar al reino. La primera palabra que Jesús pronunció es arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? La palabra arrepentíos es del vocablo griego, como vimos ayer, metanoia, que significa un cambio total de mente y de forma de vida. Jesús está diciendo que si no vivimos con la actitud fundamental del arrepentimiento, no es posible que Dios pueda lidiar con nuestros pecados. Va a resultar imposible cambiar la manera de vivir si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. El verdadero arrepentimiento trae un cambio permanente en la mente, una mentalidad de reino totalmente renovada. Ahora, según Jesús, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Pues lo que leímos en Romanos 3:23, de vivir separados de la gloria de Dios. Necesitamos arrepentirnos de gobernarnos a nosotros mismos, es decir, de la independencia que marcó nuestra condenación. Y luego debemos movernos al gobierno de Dios y depender totalmente de Él, abandonando por completo nuestra pasada manera de vivir. Jesús nos dice que necesitamos arrepentirnos de estar en control de nuestras propias vidas y volver al reino de Dios, el cual viene con toda su autoridad y orden sobre aquellos que entran a Él. Por ejemplo, todas las religiones del mundo funcionan con un mismo patrón. Enseñan buenos principios morales, pero no dependen de Dios para cumplirlos. Inducen al ser humano a dirigir su vida en sus propias fuerzas, generando un conjunto de ritos inútiles, porque nadie tiene el poder de ser bueno por sí mismo. Y esto constituye el pecado de independencia. Y es lo primero de lo cual debemos arrepentirnos. Ningún ser humano puede salvarse ni cambiar por sí mismo. Tampoco puede alcanzar el verdadero éxito por su propia capacidad o sabiduría. Solo cuando entregamos nuestra vida a Dios para que Él la gobierne, es cuando podemos ser genuinamente cambiados y verdaderamente exitosos. Es muy fácil decir que el reino de Dios ha venido a nosotros, aunque para saber si esto es cierto, deberíamos pensar muy bien las siguientes preguntas. Escúchalo bien. Uy, aquí te vas a... Híjole, ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Dios o tú? ¿Quién toma las decisiones? ¿Tú o Dios? ¿A quién y a quién le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿Por qué estás estudiando lo que estás haciendo, viendo lo que ves? ¿Quién lo decidió? ¿Jesús o tú? ¿Por qué estás viviendo en ese lugar? ¿Lo escogiste tú o fue Dios? ¿Quién te guió a comprar o abrir ese negocio?
¿Quién decidió que tuvieras ese socio? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Quién te envió a la iglesia? Bueno, si es que asistes. ¿Quién te guió a casarte o a enrolarte con esa persona? Y grábate esto. ¿Quién te indica las decisiones que toma a cada momento? Es tu amo. Las decisiones basadas en la voluntad de Dios nos van a llevar a ser obedientes en el mundo y en el reino de Dios. Pero tú tienes dos alternativas: ser gobernado por Dios o gobernar tu vida en tus propias fuerzas. Si tú escoges la segunda, estarás permitiendo que el espíritu de independencia entre a tu corazón y por consiguiente estarás fuera del reino, así como de la voluntad de Dios, y automáticamente serás gobernado por Satanás y estarás sujeto al reino de las tinieblas. Y en esta guerra no hay una tierra vacante. O estás en el reino de Dios o en el reino del diablo. La independencia da origen al pecado de rebelión contra el reino de Dios. Sin embargo, si se corta la independencia, el pecado se detiene y la rebelión se disipa. Para que lo entiendas, es como, imagínate que eres el dueño de un carro y, y al encontrar a un chofer profesional dice, híjole, es que yo tengo este carro, pero no sé manejarlo. Lo he intentado toda mi vida, pero siempre hago la maniobra equivocada y termino fuera del camino. Y que te encontraras a un chofer profesional y te dijera, bueno, déjame manejarlo para estar siempre que salgas a un lado yo manejarlo. Y tú le dijeras, bueno, toma entonces tú el control. Yo seré feliz de hoy en adelante siendo solo el pasajero. Bueno, esa es la actitud de una persona que se ha arrepentido completamente, que no tiene problemas en dejar el control completo de su vida al conductor, al chofer experto que es Dios. Ahora, ay, agárrate con esto. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en total obediencia al reino y a la voluntad de su rey? Hay varias señales que nos pueden demostrar si estamos viviendo en dependencia y obediencia al reino de Dios. Veamos algunas de ellas. Cuando reconocemos que Jesús es el Señor y Dios absoluto de nuestra vida, incluyendo nuestras posesiones materiales. Cuando obedecemos a los impulsos del Espíritu Santo sin meditar ni argumentar acerca de lo que nos pide que hagamos. Cuando nos comprometemos a hacer su voluntad antes de saber qué nos va a pedir. Cuando estamos dispuestos a servirle sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. Cuando agradar a Dios excede nuestro deseo de agradar a otros o a nosotros mismos. Cuando vemos a Dios como la fuente que suple todas nuestras necesidades y deseos. Cuando conocer a Dios y tener una comunión íntima con el Espíritu Santo viene a ser la obsesión de nuestra vida. Cuando nuestra prioridad es Jesús, por encima de toda relación humana, incluyendo nuestra propia familia. Cuando se ha tomado la decisión de obedecer a Jesús, aún en lo que no es razonable, cómodo o que te va a resultar de ganancia ni conveniente. Y por último, cuando se ha tomado la decisión de seguir a Jesús como un discípulo y tomar su cruz cada día, negándose a uno mismo. Esto es vivir en total obediencia y sujeción al reino y a la voluntad de su rey. Cuando vivimos de esta manera, podemos decir que estamos siendo gobernados por Dios y que su reino ha llegado a nuestras vidas. Por eso debemos considerar siempre que todo esto no significa ser perfectos ni sin faltas. No, 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 no. Claro que eres un ser imperfecto. Pero hoy día millones de creyentes están tratando de cambiar el mundo y de ser verdaderos discípulos de Dios, de cambiar a su familia, a su ciudad, a su comunidad, a su iglesia. Pero lo triste es que el reino de Dios
ni siquiera ha llegado a sus propias vidas. Tienen años en el Evangelio y no le han predicado a nadie. No se han ganado ni ellos mismos. Los cristianos debemos entender que no podemos cambiar una sociedad corrupta y sin valores morales si nosotros mismos no nos sometemos al gobierno y la autoridad de Dios. Todo lo que hagamos, sacrificio, adoración u obras, no va a tener ningún valor si desobedecemos las leyes del reino. Ahora quiero preguntarte, para ir concluyendo, ¿habrá áreas de desobediencia en tu vida? ¿Habrá rebeldía en tu corazón hacia el reino y el señorío de Jesús? Pues hoy decide a comprometerte a vivir día a día totalmente dependiente de Dios y a obedecer por medio de la fe los principios y mandamientos de su reino. Y así veremos la gloria de Jesús manifestada en nuestro hogar, en nosotros mismos y en todos los que estén a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Es tiempo de que volvamos a vivir en la gloria. La desobediencia y la rebeldía, lo único que hacen, fortalecen el reino de Satanás en nuestra vida, en nuestra casa y nuestra sociedad. Pero es tiempo de que ya te decidas a romper con ese patrón, con ese reino. Ahora escuchen muy bien. Ay, si tú entiendes que mientras no vivas en la gloria de Jesús, no vas a poder hacer nada, pues vas a seguir como hasta hoy, sin hacer nada. Ahora, el domingo estaremos viendo, después de celebrar a las mamás, recuerden que el domingo vamos a celebrar a las mamás, inviten mamás para honrarlas. Efesios 6:2 dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en todo lo que hagas y tus días se te alarguen. Pero también estaremos viendo la gloria de Jesús, como hemos estado viendo en estos días. Y necesitamos orar, pedir a Dios todos los días para que nos dé, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:16 al 17, espíritu de sabiduría y de revelación. Pero debemos entender que hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría es la habilidad de conocer cómo y cuándo aplicar el conocimiento. Y la sabiduría es útil cuando se usa para guiar a otros. No es lo mismo guiar a la gente con el poder, solamente con el conocimiento, porque la gente lo confunde. O sea, lo hago porque puedo hacerlo, ¿m? Pero no con sabiduría. Si no lo hacemos con sabiduría, rebasamos la línea de cordura y nos volvemos autoritarios, prepotentes, insensibles, mandones, gritones. Y aunque la sabiduría y el conocimiento son diferentes, funcionan juntos para darnos revelación. O sea, en buen español sería que la sabiduría me guía y el conocimiento me da información. Y eso da como resultado revelación que me da la dirección hacia dónde voy. Por ejemplo, tú puedes tener la sabiduría para hacer algo, pero si te falta el conocimiento, pues no vas a poder lograr mucho, porque no tendrás la revelación de lo que esperas o de lo que hagas. Y también, si tienes el conocimiento, pero no la sabiduría para usarlo correctamente, pues no vas a tener la revelación para aplicarlo en tu vida diaria. La sabiduría de Dios es la que incluye el conocimiento de Él, que es práctico y es sencillo. Por eso a Jesús hasta los niños lo entendían y lo seguían. No lo veían prepotente, mandón, orgulloso, gritón, inflado, todo. No. Ahora, escuchen esto. Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos que las señales y maravillas no pertenecían al mundo natural ni común, sino a la dimensión sobrenatural. Cada milagro de Jesús fue el resultado de una revelación dada por el Padre a través del Espíritu Santo. Y por eso decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. No hago nada por mí mismo. Por eso Él nos quiere llevar de regreso a la gloria para que entendamos y comprendamos el mundo espiritual. Pero hay varias preguntas, escúchenlas bien, son 10 preguntas. ¿Qué es lo que ilumina nuestra mente? Número 2,
¿Por qué la gente, incluyendo a los creyentes, no encuentran respuesta a sus problemas? Número 3, ¿por qué los discípulos, Jesús les dio el poder para echar fuera demonios, pero aún así lo abandonaron? Número 4, ¿cómo fue posible que Pedro, después de recibir una revelación tan grande, negó a Jesús? Número 5, ¿por qué el estar separados de la gloria de Dios, de Jesús, nos oscurece el entendimiento espiritual? ¿Qué le sucedió a Adán y a Eva y a nosotros? Bueno, ya vimos algo de lo que pasó. Número 6, ¿cómo comenzó el ministerio público de Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Número 7, ¿cuáles son las 4 facetas del ministerio de Jesús? Número 8, ¿dónde era el principal lugar donde Jesús expulsaba, echaba fuera demonios? ¿Cuál era ese lugar? Número 9, ¿qué es lo más paradójico de los cristianos? Lo más contradictorio de los que decimos que somos cristianos. Y número 10, la que me gusta tanto. ¿Por qué la adoración es tan poderosa? Pongan mucha atención y vamos a orar para que el Señor nos dé un servicio glorioso el domingo y que estemos atentos a su palabra y que de verdad ahora sí podamos ver un cambio en nuestras vidas, que podamos sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Volvamos al ámbito al cual fuimos creados. Es tiempo de volver a la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque ahora nos damos cuenta que vivir separados de la gloria de tuya, Señor, es vivir en oscuridad, es vivir en tinieblas, es vivir sin darnos cuenta, Señor, de que mientras vivamos separados, independientes de ti, el enemigo tiene poder sobre nosotros, porque solo podemos vivir en uno o en el otro reino, en tu reino o en el reino del mundo, el reino de Satanás. Señor, ábrenos el entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación para el domingo, para entender tu palabra y para ya no caminar en la carne. Es tiempo, Señor, que caminemos en el espíritu, guiados por tu espíritu, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que no perecen, en las eternas, no en las terrenales que hoy están y mañana como un soplo desaparecen. Danos entendimiento, Señor. Y también, Padre, te rogamos por el servicio, por todas las mamás que tú vas a llevar, que tú pongas en el corazón de cada una de ellas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que entiendan tu palabra, que tú les des arrepentimiento también, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor, y que también nos gocemos honrándola, Señor, como tú nos lo mandas, porque es el primer mandamiento con promesa. Glorifícate en Rincón de Parangueo el sábado con Rafa, con Rubí, con todos los hermanos de ahí, también el domingo, Señor, en Valle de Santiago, con todas las mamás y todas las familias que tú vas a llevar, Padre. Te lo rogamos, Señor, y que caminemos bajo la guianza tuya, que no hagamos las cosas en la carne, que no hagamos porque yo pienso, yo siento, pero que no tomemos decisiones sin antes haber orado y pedirte dirección a ti, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.